Bien, shalom hermanos, Baruch Hashem. Shalom. Estamos estudiando un día más la palabra. Este día estamos estudiando la porción número 44, que corresponde, Baruch Hashem, al quinto y último libro de la Torá, que es Devarim. Bueno, antes de empezar a hablar un poco más de esta porción, cabe recalcar que siempre Devarim viene antes del 9 de Av. Estamos en estas 3 semanas, ya vamos por la última, entonces siempre viene antes del 9 de Av. Y pues no es coincidencia, vamos a ver un poco más cómo se conecta con todo ello. Y para empezar, este libro, en nuestra traducción en español normalmente lo conocemos como Deuteronomio. Esta palabra viene del griego y quiere decir segunda ley, ¿sí? Sin embargo, en hebreo la palabra Devarim se traduce mejor como palabras o cosas. ¿Por qué es tan importante el nombre de este libro? Porque durante todo este libro nos va a repetir de cierta forma lo que ha pasado, sobre todo desde Éxodo hacia adelante, es decir, desde la salida del pueblo de Israel. Bien, esta porción toca temas como el discurso de Moshe antes de morir y antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Moshe relata el suceso otra vez de los espías y por qué pasaron 40 años en el desierto. La orden del Creador luego del pacto en el monte Sinai de partir y heredar la tierra prometida, la designación de los jueces por pedido de Moshe. Moshe describe la relación con los pueblos que habitan en los límites de la tierra de Israel, el asentamiento de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manashe, que es como termina también la porción anterior, y el gran mensaje a Yoshua para que no tema de los pueblos cananitas, pues Dios lucha por Israel. Como vemos, esto da una secuencia que nos está como resumiendo en esta porción, que son 3 capítulos, todo lo que ya pasaron, ¿no? Y uno podría decir, bueno, yo me pregunté, ¿por qué? Porque todo este libro es, digamos, narrado por Moshe, ¿sí? Como desde su perspectiva. Pero, ¿por qué da este discurso en este momento? Vamos a intentar situarnos otra vez en el contexto. ¿En qué contexto estamos? O en qué momento estamos el pueblo de Israel en este punto. Pues ya pasó por todo. Ya pasó por todo. Ya está, ya, con un pie adentro y otro afuera, ¿no? Casi, o sea, ya está. Ya sufrió, ya aprendió, ya volvió a tener errores, ya volvió a aprender. Y ya está a punto de entrar, ¿sí? Pero, ¿por qué Moshe esperó 40 años para recordarles todo esto? Porque durante la porción vemos que le dice, y yo les decía esto, y ustedes me decían, y yo hacía, y ustedes, así, ¿no? Es un como viene y va de esa información. ¿Por qué esperó 40 años Moshe para decirles eso? Porque durante los libros anteriores no nos dice que a cada rato les estuviera recordando todo lo que hacían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este momento precisamente? Para empezar, él reconoce que este es el momento ideal, ya que él no va a entrar con el pueblo de Israel. Entonces, Moshe era su líder. Ellos sabían que, aunque a veces se les olvidaba, que gracias al Eterno habían salido de la tierra de Egipto. Pero durante todos estos 40 años, Moshe ha sido su líder. Moshe ha sido su figura, ¿sí? Y de él recibía la instrucción que venía del Creador, ¿no? Él vio perecer generaciones, nacer otras generaciones, o sea, era una vida completa, ¿no? No solo la de Moshe, sino la relación con el pueblo de Israel. Entonces, ¿recuerdan cuando él se ausenta 40 días? ¿Qué pasa cuando él sube al monte y se ausenta 40 días? ¿Recuerdan? Cuando él baja, el pueblo de Israel hace el becerro de oro. Entonces, 40 días bastaron para que él se fuera y que cuando regresara ellos ya habían hecho un ídolo, ya un relajo, ¿no? Entonces, Moshe les está diciendo esto porque sabe que ya su ausencia va a ser definitiva. Entonces, es una invitación al pueblo de Israel para que sigan cumpliendo todos los preceptos y para que no caigan en la idolatría. ¿Sí? Ahora que su líder ya no va a estar y ahora que, digamos, ya van solos,
Porque sí, Joshua era su nuevo líder, pero no iba a ser de la misma forma, era hacia una etapa nueva. Pero este era el cerrar pues una etapa completa, un ciclo completo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí debemos tomar en cuenta cómo les dice Moshe las cosas. ¿Usted alguna vez le ha reprochado algo a alguien? ¿O alguna vez ha recordado algo tan bien? El día, la hora, las palabras, el momento, todo lo que le dijeron. ¿Y qué va y qué dice después, no? No, es que tú hiciste esto y esto y esto, y me dijiste aquello y aquello y aquello, ¿no? Entonces, por un lado, pareciera que Moshe como que les está reprochando, ¿no? Pero la realidad es que vamos a ir viendo que Moshe no lo hizo como un reproche, ni había altivez o egoísmo en sus palabras. Él lo hizo con amor. Con el amor de que es, por ejemplo, como los papás. Miren, hermanos, luego yo no creía que era cierto, pero es verdad. Luego los papás te dicen, no vamos a poner ejemplos tan grandes. Está el niño ahí, ¿no? Y está la punta de una mesa. Y entonces está viendo el papá y que dice, ay, ese niño, ya deja de jugar ahí. Y se voltea. Y el niño juega y juega. Ya deja de jugar ahí que te vas a pegar con la punta de la mesa en la cabeza, ¿no? Y no. Y el niño sigue jugando. Y otra vez, ya deja de... Y entonces, ¿cómo nos repiten los papás, no? Ya deja de hacer esto, porque los papás están viendo. Están viendo qué va a pasar, hermanos. Lo que dicen los papás Lo que pasa. dicen los papás pasa, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros líderes, ¿no? Y no le hagas por aquí. Mira, mejor haz esto, porque si no te va a pasar esto. Y nosotros somos como el niño que sigue, juega y juega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando finalmente el niño se cae y se pega en la cabeza? Con el... Llora y a veces aprende, pero a veces no aprende. Llora, eso el niño, pero ¿qué hace el papá? Te lo dije. Te lo dije, ¿no? Pero no dice, ja, 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 te lo dije, y se empieza a reír del niño, no. Es como, ay, te lo dije porque porque estoy viendo qué iba a pasar. Te lo dije y seguiste haciéndolo. Era algo similar a lo que Moshe estaba haciendo. O sea, Moshe no estaba diciéndole, te dije que ibas a sufrir. O sea, no. Lo estaba haciendo como desde ese lado que lo hace un padre o que lo hace un líder. Del lado de decir, te estoy diciendo que por ahí no. Te estoy diciendo que estas van a ser las consecuencias de tus actos. No lo hagas. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos decir que actuamos desde ese punto de vista? O sea, ¿cuántas veces nosotros actuamos desde ese amor y de decir, no, que no haya daño para mi hermano, que no le pase nada? No, otras veces, no tenemos memoria para aprendernos, creo que ni un texto, hermanos, pero bien que tenemos la memoria para el día, la hora, la persona, el momento, cómo iba vestido, todo, ¿no? Y entonces vamos a decirles, te lo dije, ¿y cómo vamos? Con armas, no, bien preparado, no, yo te dije, y te recuerdo todo lo que hiciste, y te recuerdo todo lo que dijiste, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa primera enseñanza que nos da Moshe en esta porción? Que hay que aprender a hablar hacia los demás. Es necesario ver pues no los errores, pero quizás las fallas en nuestros hermanos. ¿Ustedes qué creen? Pues no, porque eso también es un acto egoísta. Es que exactamente, ahí viene la línea que es muy delgada, ¿no? Pues para ayudarnos unos a otros, sí vemos lo que falla en el otro, pero imagínense qué tan delgada es la línea que debemos hacerlo sin egoísmo. Debemos hacerlo sin juicio. Es ahí donde como que ya nos cuesta, ¿no? Y se transforma un poco lo que debería ser un acto de amor hacia mi prójimo, se convierte en un acto egoísta. Y se convierte en un acto de, no, nada más estoy viendo a ver en qué la fallas, casi, ¿no? Entonces, pues Moshe aquí nos enseña a que cuando hablamos para otra persona y le recordamos quizás todo eso que ya pasó, no lo vamos a hacer como un reproche, no lo vamos a hacer con altivez, no lo vamos a hacer con egoísmo,
si no lo vamos a hacer desde una perspectiva genuina y sincera de amor por el bien de mi prójimo. Y hermanos, si usted se lo está cuestionando, mejor no lo diga. O sea, si usted se pone a pensar y como que yo digo que mis intenciones son buenas, como que sí, ¿no? Pero piénselo realmente. Y suena, a veces nos lo dicen mucho, ¿no? Pero si no tienes nada bueno que decir, ¿qué te dice luego? Quédate callado. No lo digas. Pero a veces no sabemos callar. Nos enseñan a hablar desde pequeños, pero creo que nunca nos enseñan a callar, hermanos. Entonces, es importante aprender a revelar los errores de los demás, no a través de la rabia o de las emociones, sino que para esto hay un periodo de espera. Y esto ya lo hemos comentado en otros momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos de los sabios y de los estudios dicen que por lo menos una vez que hay un pleito, una riña con una persona, hay que esperar por lo menos 3 días. Esto ya nos lo irá a comentar el pastor. O algunos dicen que por lo menos debe pasar un Shabbat antes de que hables con esa persona. Ahora, ¿por qué es esto? Pues supongo que tiene alguna explicación de la Torah o de energía, pero pues haciendo de una manera racional, pues sería para que la mente se calme, ¿no? Y el corazón y la lengua. Sí. Lo que más habla. Exactamente, para que se nos baje, no un poco, un mucho, ¿no? Imagínense con cuánto amor Moshe les dijo las cosas al pueblo de Israel, que no esperó 3 días, ni un Shabbat, ni no, él esperó 40 años. O sea, porque todo lo que Moshe les dijo no venía desde sus emociones. Aún cuando es el libro en el que Moshe expresa sus emociones, lo que les está aconsejando y lo que les está diciendo no nace de sus emociones. ¿Sí me siguen con eso? Entonces, es lo que les dice en este libro. Así es, todo lo que les va a decir en este libro les está recordando, pero ya no va cargado de sus emociones. Deja entrever su opinión, su perspectiva y su emoción porque lo está contando, digamos, como en primera persona, ¿sí? O sea, lo está contando desde sí mismo, pero no está diciendo, y entonces cuando tú fallaste al Eterno de esta forma, yo me sentí enfadado y molesto con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, no lo dice así, porque no se está guiando por sus emociones, ¿sí? A veces nos cuesta un poco entenderlo porque él ya estaba, pues, a un nivel espiritual por encima. No significa que es imposible, hermanos, porque es un trabajo diario, pero es lo que nos está enseñando aquí, ¿sí? Por eso se espera ese periodo, porque a veces nos dejamos guiar solo por nuestras emociones. Ahora, si una acción está basada, esto es importante, hay que escuchar, si una acción está basada en nuestros propios sentimientos o interés personal, no será beneficiosa para el crecimiento de la otra persona. En realidad no solo ayudará, sino que dañará. No solo no ayudará, sino que dañará. ¿Sí? Estamos acostumbrados a opinar y juzgar sin ver las verdaderas intenciones de nuestras palabras. Y esto va de la mano con lo que hablábamos del voto en la porción anterior, el poder de nuestras palabras, y que decíamos que muchas veces pareciera que lo hacemos con una intención muy buena, pero no se engaña a usted mismo. No digo que no las tenga, hermano, no, solo no se engaña a usted mismo. Hay veces que incluso estas palabras o estas intenciones pues sí llevan una negatividad oculta. Entonces es ahí lo que nosotros debemos pedirle al Creador, que nos abra los ojos, que nos muestre cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Ahora, si vamos al versículo 1:23, entonces Deuteronomio 1:23. Aquí él está narrando, ¿no? Entonces contestaron y me dijeron, hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y pelearemos
tal como el Eterno nuestro Dios nos ha ordenado. Y cada uno de ustedes se ciñó con sus armas de guerra y pensaron que era sencillo subir a los montes. ¿Cuántas veces hemos pensado que es sencillo hacerlo sin el Creador? Pero el Eterno me dijo, diles, no suban ni peleen porque yo no estoy entre ustedes, no sea que sus enemigos los derroten. Y finalmente el 43. Y les hablé, pero no quisieron escuchar, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Eterno y fueron insolentes y subieron a los montes. Entonces, ¿qué nos está diciendo Moshe aquí? Yo les hablé, por eso les digo que nos regresa a su perspectiva, ¿no? Yo les hablé, pero no nos está diciendo cómo se sintió, o, ay, es que no me hicieron caso. No. Él nos está diciendo, yo les hablé, pero ustedes no quisieron escuchar, sino que se rebelaron contra el mandamiento del Eterno. O sea, no fue que no me escucharon a mí, no escucharon al Creador, fueron insolentes y subieron a los montes. Entonces, esto es solo como para recalcar que todo lo que Moshe nos está diciendo aquí está dicho desde su perspectiva, y si no se los dijo antes, si quizás no se los dijo en el momento que fue esta guerra, quizás el pueblo no estaba listo para escucharlo, ¿no? Uh-huh. Y es que ahí viene la otra lección, hermanos, porque la sabiduría con la que nos conecta esta porción de Devarim también nos enseña que es importante decir las cosas con una conciencia positiva. Es decir, para este punto, Moshe tenía una conciencia positiva y todo lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel era con amor. Ya establecimos que dejó de lado pensamientos negativos, dejó de lado emociones negativas. Tenía una conciencia positiva. Pero también es importante no decir nada cuando la gente no está lista para escuchar lo que tenemos que decir. Uh-huh. Entonces, pasando un poco al ejemplo otra vez del niño, la mesa y que se cae y se pega, ¿no? Quizás cuando son niños y sus papás les están diciendo, pues es un niño, no sabe. Pero muchas veces conforme vamos creciendo, pues las cosas se tornan un poco más complicadas que la orilla de una mesa, hermanos, ¿no? Entonces, a veces creemos saber lo que la otra persona necesita, o cuántas veces hemos emitido consejos y opiniones que ni siquiera se nos han pedido. Pero así como es importante lo que tienes que decir, también es importante el momento. Porque también es importante que el otro lo pueda recibir. Exactamente, porque no porque creas tener la respuesta lo vas a decir si la otra persona no está lista para aceptarlo, para crecer de ello, ¿no? O sea, imagine una circunstancia pues negativa que podría generarle mucho dolor a cualquier persona. Normalmente, que cuando hay algo difícil en nuestra vida, normalmente, ¿qué es lo primero que pasa? Como que entramos en una negación, como de, ay no, imagine que Dios no lo quiera, vienen y le dice que tiene una enfermedad grave, ¿no? Obviamente Dios no lo quiera, pero pues normalmente ¿qué hacemos? Ay no, es una gripa, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que lo negamos. Decimos, no, eso no pasa, no es posible. Y no solo con la enfermedad, con muchas cosas. Imagine que alguien en ese momento nos viene a decir algo sobre la salud, o nos viene, por ejemplo, muchas veces hasta de la palabra, nos vienen a hablar de la palabra. Y mira, es que aquí dice que el Creador es tu sanador, y la persona puede estar en tanta negación que ni siquiera querer escucharlo. ¿Por qué? Porque ese no es el momento. Entonces, es importante no decir nada cuando la gente no está lista para escuchar lo que tenemos que decir. Y parte de la sabiduría es aprender cuándo decir las cosas y cuándo es mejor callar, ¿sí? Y bueno, para ir, pues no cerrando, pero para pasar a otro tema de esta porción y de lo que nos va a inyectar todo este libro de Devarim. Todo este libro, aunque se traduce como palabras, en realidad todo el libro nos conecta con la acción. ¿Sí? Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que nos conecte con la acción. Que al estar leyendo todo este libro de la Torá, va a irse despertando en nosotros ese deseo de accionar.
no solo de pensar, no solo de hablar, no solo de imaginar todo lo que podría ser, sino realmente de llevarlo a cabo. ¿Y por qué es tan importante la acción? Vamos al capítulo 2, versículo 31. Dice, y el Eterno me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sihón y su tierra ante ti. Comienza a poseer tu tierra. Entonces, en este punto, Moshe le dijo a los israelitas que Dios los ayudaría a vencer al Dios de los amorreos y al rey de Bashán. Camino a Israel, tanto el rey de los amorreos como el rey de Bashán fueron derrotados por los israelitas. Es decir, en este versículo, en el 2:31, Moshe les está diciendo, vamos a vencerlos, ¿sí? Por el Eterno, pero vamos a vencerlos. Este fue el punto clave en el que la conciencia de los israelitas pasa a la acción. Es decir, de todo un camino de negatividad y de estos 40 años después del incidente del becerro de oro, después de como decían, ¿no? Error y luego aprendían y luego error y aprendían y otra vez. Este es el momento en el que finalmente hay un cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque ellos ya luchan, van, ganan, pero ya con esa conciencia de que el Eterno iba con ellos. Entonces, solo después de un cambio de pensamiento y de la proactividad. ¿Qué es la proactividad? El ser proactivo, pues es como el ser propositivo, o sea, el ser propositivo. El de ida y viene, ¿no? ¿Cómo? O sea, proactivo es que, por ejemplo, ante, no sé, un ejemplo, ante una idea de un líder que sea propositivo, lo proactivo sería que el congregante participe a la idea del líder. ¿No? Entonces es de las dos partes. Uno da la idea y el otro participa y viceversa. Entonces hay una comunión entre las dos partes. Así es. Ayuda mutua. Exactamente. Entonces aquí tocaste dos partes importantes. Una es esa ayuda mutua y dos es esa práctica. Entonces, ¿de qué nos habla la proactividad? De hacer. ¿Sí? Entonces, hasta que no hay un cambio de pensamiento y no hay una práctica, no hay una correspondencia, no hay una acción, no hay un cambio espiritual. Entonces, lo ponemos en otras palabras. No hay cambio espiritual si no hay un cambio de pensamiento y una proactividad. Entonces, pese a las actitudes, pensamientos y errores del pueblo de Israel en este versículo 2:31, para este momento hay algo definitivo que fue lo último para que ellos pudieran entrar finalmente a Canaán. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se da ese cambio. Ahora, todo el libro nos conecta con la acción y con todo lo físico que hacemos. Al final, pues somos seres humanos y lo espiritual se manifiesta por medio de lo que accionamos, hermanos. Ahora, yo les preguntaría, ¿qué es para ustedes la espiritualidad? Pues es todo aquello que no está dentro del plano material, todo aquello que no se ve y que, pues, tiene conexión con algo superior, ¿no? Pero si yo le pregunto, ¿cómo está su espiritualidad? ¿O cómo percibe usted su espiritualidad? O sea, hablando personalmente, ¿no? Pues lo espiritual para mí sería mi alma, la conexión de mi alma con el Eterno, o mi alma con otras almas. A ver, voy a cambiar la pregunta por... ¿Cómo ejercita la espiritualidad en su vida? Yo a través de la oración. A través de la oración. Okay. Bueno, ese era el punto al que quería llegar. Algunas veces pensamos que la espiritualidad efectivamente es solo eso que está como en otro plano, ¿no? Que está el mundo de aquí y está el mundo espiritual. Y cuando hablamos de los mundos, pues sí funciona así, pero a veces podríamos llegar a percibir, no sé, que la espiritualidad se encuentra yéndose a internar en un bosque en silencio total, meditando, elevando el alma y no sé, ¿alguna vez lo ha visto así? Porque muchas veces nos lo pintan así o muchas veces
Bueno, es que cada quien tiene una forma de concebirlo, ¿no? Ajá, exactamente, cada No es quien, tangible. no, exacto, no es algo tangible. Pero lo que nos enseña de Barín y la fuerza, el impulso que nos da, es que la espiritualidad no solo se halla como al analizarse, claro que es parte de, ¿no? Analizar la vida de uno mismo, pero no es con ir a internarse y aislarse en la montaña, como estuvo el pueblo de Israel aislado en el desierto, ¿no? Que sí, cruzaban con algunos pueblos y peleaban, pero estuvieron aislados por lo menos 38 años, ¿no? Entonces, la espiritualidad realmente consta de quiénes somos y cómo vivimos nuestra vida. Entonces, otra vez, la espiritualidad consta de quiénes somos y cómo vivimos nuestra vida cotidiana en el mundo físico. Entonces, sí, efectivamente la espiritualidad se relaciona, sí, con nuestra alma. Cuando hablamos de que se ensanche nuestra vasija, cuando practicamos Shabbat, sí, todas estas acciones es lo que no debemos perder de vista. Todas estas acciones físicas que hacemos tienen una repercusión en un mundo superior o en un mundo espiritual o en otro plano, digamos, ¿sí? Que va más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Eso sí, pero la espiritualidad también se relaciona con cómo accionas todo eso aquí, cómo vives tu vida, cómo lo que la palabra te está enseñando lo estás cumpliendo. Dice, cómo compartimos con los demás y lidiamos con las personas. Eso también es espiritualidad. Entonces, claro, el que usted ore, el que usted haga Shabbat, el que usted estudie la palabra, todo, sí, sí, claro que está relacionado con la espiritualidad, pero al final la información es solo eso. Exacto, porque la información es inútil sin la acción. Entonces, es como si fuera sabiduría desperdiciada. La palabra es sabiduría. La palabra es un manual, nos decían. Y es totalmente cierto, ¿no? Un manual para el éxito. Pero imagínense que le dieron las mejores instrucciones. Va usted a construir uno de esos muebles, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta leer los instructivos. Conozco muchas personas que nomás dicen, el instructivo para qué, nos damos idea, ¿no? Pero imagínense que pues usted hizo su mueble sin leer el instructivo y a la primera cosa que le pone, pues se le olvidó que iba ahí un tornillo y pum, se cae, ¿no? Es algo similar con nosotros, tenemos el instructivo, pero ahora imagínense que no lo leemos, no lo ponemos en práctica, no lo hacemos. Es información desperdiciada, inútil, sin acción. Entonces nuestra espiritualidad, sí, es todo eso que mencionábamos, pero también está relacionada con cómo se pone en acción en este plano físico. Y esto yo se lo pregunto para que usted lo exhorto a que lo reflexione para sí mismo. No es que lo tenga que contestar o compararse con alguien más, ni piense en otra persona o responde esas preguntas para otra persona, pero para usted mismo, hermano, ¿cómo está? Si yo le pregunto, ¿cómo está su espiritualidad? Pues ahí respóndase, ¿no? ¿Cuánta información es inútil en sus manos? ¿Cuánta información ya tiene en sus manos y es inútil? ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a los extraños? ¿Cómo reacciona uno ante los problemas? ¿Cómo reacciona uno ante los problemas? ¿Cómo reacciona ante las pruebas? Porque, por ejemplo, y es que esto es tan real, hermanos, a veces entre más como que luz hay, como que viene más así, ¿no? Imagínense que usted está bien feliz en Shabbat. Ya danzó, ya comió pan, ya tomó vino, ya hizo todas sus oraciones, ya prendió sus candelas, ya usted está recargado, ¿no? Ya para el otro día, servicio de Torah, bien emocionado, y ya va para su casa y ¡frum! Se le cruza uno, ¿no? O llega uno y termina en una discusión con la familia, ¿no? Es que yo te dije, y a veces hasta por cosas de Shabbat, es que yo te dije que el pan lo pusieras así, ¿no? Por ejemplo, y lo pusiste así, y entonces empiezan a discutir, y eso, bueno, entonces te acabas de recargar, acabas de hacer todos esos actos físicos para generar algo
espiritual y vienes y le gritas a todo mundo. O sea, no puede ser posible, no podemos seguir en esa misma actitud. Y eso pues obviamente nos está hablando a todos, hermanos. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas personas han dado por sentado en su vida? Porque hasta cierto punto el pueblo de Israel, pues, ay, el Moshe, ¿no? Imagínense yo, bueno, no sé. Yo digo que alguna vez igual y así dijeron, no, ay, el Moshe otra vez. No nos va a decir qué hacer. ¿No? Ay, 40 años. Pero ahora imagínense que ya no iba a volver a estar Moshe. ¿Cuántas veces hemos dado por sentado a las personas? Y a veces es hasta nuestra propia familia. O hasta nuestros padres. Porque entre más cercanos son, pareciera que estamos tan acostumbrados a eso. Y a veces son a las personas que hasta peor tratamos, por decirlo así, ¿no? Ay, mi mamá otra vez ya me va a decir. Ay, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos dado por sentado a esas personas? Y no hemos sido capaces de ver más allá y de ver que no, pues sí vienen de parte del Creador, pero no van a estar ahí toda la vida. Pues al final Moshe fue un maestro, un líder, pero llegó un punto en el que ellos tenían que avanzar solos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, como dice en el versículo 1:43 que les leí, ¿no? Ustedes no escucharon. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado? Nos lo ha dicho la palabra, nos lo ha dicho el pastor, nos lo ha dicho la pastora, nos lo ha dicho nuestro papá, nuestra mamá, el compañero de trabajo, el amigo, todo el mundo nos lo ha dicho y nosotros no queremos escuchar. O sea, ¿de qué otra forma a veces queremos que el Creador nos lo diga? Pues por eso se repiten las situaciones y no aprende uno. Así es. Hasta que haya ese cambio de pensamiento y esa proactividad. Porque hasta que no hay eso, a eso me refería exactamente. Mientras no haya ese cambio de pensamiento y ese cambio y esa proactividad, no va a haber un cambio de espiritualidad, no va a haber ese crecimiento espiritual que nosotros llamamos, ¿no? Que anhelamos ese crecimiento espiritual, pero a veces ni entendemos. Y luego ni sabemos para qué lo queremos. ¿Para qué quiere crecer espiritualmente? Ay, quién sabe, ¿no? Si todos lo dicen, yo lo digo. No, pregúntese realmente para qué está en este camino, o sea, espiritualmente. No, y de hecho a veces queremos que los demás cambien, pero verdaderamente cuando uno empieza a cambiar es cuando efectivamente las cosas alrededor de uno empiezan a cambiar. Sí, no como que, ay, el mundo está cambiando. No, hermano, puede ser que esté cambiando usted. Y bueno, para ir cerrando, le voy a leer esta cita de la misma Haftará. En Isaías 1, del 10 al 17, dice: oigan la palabra del Eterno, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Toda esta porción, toda esta Haftará, siempre se lee en la semana antes del 9 de Av y trata acerca de la destrucción del templo. Sí, la primera destrucción, la cual ocurrió debido al odio gratuito entre las personas. Entonces, debemos recordar, hermanos, que cada año que el templo no es reconstruido, es porque aún no ha habido un mérito para ello. Y no hablamos solo de un templo físico, ya sabemos que también hablamos de nuestro propio templo. Entonces, esta Haftará nos está hablando directamente, hermanos. Dice: ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Eterno. Estoy lleno de holocaustos de carneros y de grasa de ganado cebado, y no me complace la sangre de novillos, corderos o machos cabríos. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién ha requerido esto de su mano para pisotear mis atrios? No traigan más sacrificios fútiles. El incienso me es abominación, luna nueva y Shabbat, el convocar asambleas. No tolero iniquidad junto con asamblea solemne. Tus lunas nuevas y tus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Son una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Si aunque multipliquen las oraciones... Esta es la parte, dice, sí, aunque multipliquen las oraciones no escucharé. Sus manos están llenas de sangre, lávense, límpiense, aparten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Entonces, pues hermanos, yo les pregunto otra vez,
¿Han cumplido lo que ustedes mismos han hablado con el Creador en oración? ¿O han hecho los sacrificios que han prometido? Porque aquí el Creador está diciendo, ¿no? Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. O sea, ya para estamos hablando de mucho después, ¿no? Del pueblo de Israel y demás, pero es justamente esa espiritualidad. O sea, la estamos poniendo en práctica todo lo que el Creador nos está dando. Por eso dice, o sea, y sí voy a escuchar o escucharé, o sea, porque, bueno, yo creo que lo que quiere decir es que va uno a recurrir en el error, y mientras no aprendas, o sea, yo ya ni siquiera te voy a escuchar porque ya te lo mandé y sigues sin aprender, ¿no? Sí, es como la historia, la verdad no sé por qué me vino ahorita a la cabeza esa historia, hermanos, porque no me acuerdo dónde la vi, pero que dice, ¿no? Que si no se las digo bien, hermanos, pues ahí me corrí, pero algo así de que hay un náufrago en el mar y le pide, Dios, por favor, sálvame. Y entonces envía a un pescador, no sé, y le dice, ven, vámonos, ¿no? Yo te llevo a la orilla. No, déjame aquí porque Dios me va a salvar. Y luego envía a otra persona, a una balsa. Y ven, súbete conmigo. No, déjame aquí porque Dios me va a salvar. Y luego así. Y entonces al final, cuando está a punto de morir, dice, Dios, es que ¿por qué no me salvaste? ¿No? ¿Y qué le dice el Creador? Pues te mandé yo no te salvé, te envié todo para ser salvado. Así a veces el Creador, te lo he dicho de 1000 formas. ¿Qué más quieres? No, ya te lo he dicho de 1000 formas. O sea, a veces, luego en oración, no sé si les ha pasado que como que pedimos lo mismo y luego nos ha puesto a pensar, a ver, si no ha pasado, ¿no será que más bien estoy pidiendo de otra forma? O sea, como que, no, igual ya hasta pasó lo que estaba yo pidiendo, pero como no se vio como yo quise, pues ya, yo sigo pidiendo, ¿no? Bien necio. O sea, pues todo eso hay que preguntarnos, hermanos, de veras, y que el Creador sea el que nos guíe, porque, pues, a veces somos muy engañosos con nosotros mismos, con nuestras intenciones. Y pues para terminar, justamente, pues esta Haftará nos está hablando ya tajante, ¿no? Ya vemos aquí al Creador, ya hasta cierto punto, ya como diciendo todo lo que ha pasado y ya, ¿no? Y por ejemplo, que después de Devarim, pues solo son 5 libros de la Torá, ¿no? Pero pues después ya tenemos varios libros, hermanos. Entonces ya después cuando vemos en Josué que pues también, y luego Jueces, y también, y cada libro pues, y tantito dice, y venía esta época y estaban cerca del Eterno, ¿no? Y luego pasaba algo y se volvían a alejar, y su idolatría, y no sé qué. Pues se voltean a ver, hermanos, y resulta que pues creo que parece que seguimos en los mismos años, ¿no? O sea, solo es otra etapa que está siendo contada. Sí, otra época, pareciera. Pero pues ¿hasta cuándo, no? Queremos llegar a este punto que el Creador diga, ay, ya ni clamen a mí porque ya y luego no hacen nada. Y luego ya cuando volteamos ya pasó toda una vida. Así es. O sea, a lo mejor los jóvenes o los niños no lo ven, pero los que ya son los adultos, entonces volteas hacia atrás y a toro pasado dices, no cambié nada, no hice nada. Y es que justamente tal cual esta porción, en una parte lo dice, eso mismo. Y dice, si tú vives como si fuera ese día que vas a entrar a la tierra de Canaán, ¿no? O sea, si tú vives todos los días así, recordando, pero no reprochándote, o sea, no con juicio, no con rencor, no todo eso, sino recordándolo por el deseo de seguir adelante, entonces van a pasar los años y no vas a tener ese arrepentimiento, no vas a ver atrás y tener la sensación de que nada cambió. Pero bueno, no es tan fácil como suena, ¿verdad? Pero con lo que debemos quedarnos, hermanos, es que sin importar dónde nos encontremos el día de hoy, nos tomemos un momento para recordar honestamente ese viaje que hemos hecho, recordar esos 40 años, ¿no? Metafóricamente, recordemos
todo lo que hemos hecho, como les digo, sin juicio, sino más bien con amor, con el deseo de hacer un cambio en nuestra espiritualidad, reconociendo que la espiritualidad también es la acción, también es cómo nos comportamos en este mundo. No podemos llamarnos a nosotros mismos espirituales porque luego hasta nos decimos, ¿no? Yo soy bien espiritual y nos comportamos, qué barbaridad, ¿no? Entonces, miren, por último les voy a leer 2 citas. Dice Devarim 2:27 en el Matir, el último versículo, una vez que Yoshua ya se hace cargo, dice: no les teman, porque el Eterno vuestro Dios es el que pelea por ustedes. Entonces, sin importar el punto en el que estemos ahora, tengamos esa confianza y esa certeza de que el Creador es quien pelea por nosotros, ¿sí? Y en Devarim 3:21, si nos regresamos a lo que nos... Confianza absoluta, que lo aprendimos. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Y dice en el versículo 2:7, que ahí es cuando entonces, hermanos, les digo que volteemos a ver esos 40 años de desierto, volteemos a ver todos esos momentos que hemos tenido, y dice: pues el Eterno tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos, Él ha conocido tus andares a lo largo de este inmenso desierto. Estos 40 años el Eterno tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Entonces no tengamos temor, el Eterno está con nosotros, pero sí es un esfuerzo, hermanos, es un esfuerzo consciente, es un esfuerzo diario y es un esfuerzo de no seguir comportándonos de la misma forma que lo hemos hecho. Y quizás, bueno, no quizás, pero nos tome tiempo. Pero el punto es hacer algo. O sea, sigamos adelante y esforzándonos, ¿sí? Y bueno, pues Baruch Hashem que iniciamos este libro, que el Eterno nos traiga mucha fuerza para este último libro de la Torah y Baruch Hashem. Shabbat Shalom, buenos días.